El trabajo de la semana del 4 al 8 de mayo y es una continuación de las guías autónomas anteriores. En la primera guía autónoma de trabajo decía que había que leer los contenidos de la página 51, donde empezábamos un tema nuevo, el tema número 3, la función exponencial. Se les pedía para esa guía un trabajo muy sencillo, que era leer la página 51 y resolver los ejercicios de la página 52. En la misma guía se les había dicho que si ustedes no querían leer toda la historia que termina en la página siguiente, podían reproducir este código QR y con eso no leer todo. Dentro del texto lo más importante puede ser esto: quiero un grano de trigo por la primera casilla del tablero, 2 por la segunda, 4 por la tercera, 8 por la cuarta. Con esa información respondíamos los ejercicios de la página 52. Vamos a irnos a la página 52. Así como yo estoy trabajando esto, ustedes deben de hacerlo en sus casas, no tienen que imprimir el material, mucho menos fotocopiarlo o algo por el estilo. Trabajamos en el libro de texto aprovechando que tenemos el recurso. Entonces aquí viene una representación tabular que hay que llenarla de acuerdo a esa historia. Viene la casilla 1, 2, 3, 4 hasta la casilla 13, pero viene una tabla extra, o una columna extra, perdón, que es la posición. Para la casilla 1 va a ser la posición 0, para la casilla 2 va a ser la posición 1, para la casilla 3 va a ser la posición 2 y así sucesivamente. Según la historia, ¿cuántos granos de trigo le daban la primera casilla? Le daba 1, un grano de trigo. Para la segunda casilla le daba 2, porque iba dando como el doble, ¿verdad? En la tercera casilla le daba 4. En la casilla 4 le daba 8. Y en la casilla número 5 le daba 16. Porque le va dando el doble, ¿verdad? De lo que tiene. Esa tiene una relación. ¿Cuál es la relación? 2 a la x. Porque vean acá, si yo hago aquí 2 a la 0, 1. Hagámoslo por acá a la derecha. 2 a la 1, 2. 2 a la 2, 4. 2 a la 3, 8. 2 a la 4, 16. Y finalmente, ¿cuántos granos de trigo le iba a dar el soberano, por decir algo, en la casilla número 13? Porque en la historia le pidió un montón de granos de trigo, ¿verdad? Que era una cantidad que ni se podía imaginar uno. Que por aquí está: 18.446.709.073.551.615 granos de trigo. Pero en la casilla 13 en particular, ¿cuánto llevaba acumulado el señor de la historia? ¿Qué posición va a ser? No va a ser la posición 13, va a ser 1 menos, va a ser la posición 12, y entonces le va a dar la cantidad de 2 elevado a la 12, y más adelante veremos cuántos son. Yo creo que son 4.000 algo granos de trigo, pero ahora lo vamos a ver. Luego tengo que realizar esta representación gráfica. Vamos a ver. Vean que aquí no es la casilla, porque la casilla se representó con n, ¿verdad? Mientras que la x es la posición. ¿En qué posición empecé? Empecé en la posición 0. ¿Dónde está el 0? Aquí. En la posición 0, ¿cuántos granos de trigo le daba? 1. En la posición 1, ¿cuántos granos de trigo le daba? 2. En la posición 2, ¿cuántos granos de trigo le da? 4. Y en la posición 3, ¿cuántos granos de trigo le da? 8. Vea que va creciendo el valor a como va haciéndose mayor el eje X, la función toma valores mayores. Obviamente en la posición 4 dobla este 8, ¿verdad? Porque es 16, que es el doble. ¿Cuál es el doble? Si yo tengo esa magnitud, y por aquí me hubiera quedado el puntito del 4,16, ¿verdad? Va creciendo muy rápidamente. Eso era lo que teníamos que hacer en la primera guía de trabajo autónomo. Luego, en la segunda guía de trabajo autónomo se les decía que aquí venía un desafío. Recuerdan que los desafíos son opcionales en el libro. Cuando vimos el video explicaba un poco cómo se hacía ese desafío, pero venía un problema, que era el problema que teníamos que resolver. Pues vamos a ver eso, ¿verdad? A ver cómo se resolvía ese video. Dice: considere la siguiente situación. Una fábrica compra materia prima para hacer chocolates de diferentes tipos. Tienen 3 niveles de distribución.
En el primer nivel la fábrica tiene 2 departamentos. A cada uno de ellos les corresponde la mitad del chocolate. En el segundo nivel cada departamento tiene 2 secciones y a cada una de ellas le corresponde la mitad del chocolate asignado al departamento, es decir, la cuarta parte. En el tercer nivel cada sección divide la materia prima que recibe en 2 tipos diferentes de chocolate. Y ahora viene la pregunta. ¿Qué parte total de la materia prima se reparte en el tercer nivel de distribución para reproducir cada tipo de chocolate? Ok, en el primer nivel me daba la mitad de lo original. En el segundo nivel me daba la mitad de la mitad. La mitad de la mitad es un cuarto. Y en el tercer nivel me da la mitad de la mitad de la mitad. La mitad de 4 en fracciones, 8, ¿verdad? Un octavo. ¿Cuánto me corresponde en el tercer nivel de materia prima, que en este caso es chocolate? Un octavo de la materia prima que tenía. Suponiendo que se partía con 1, ¿verdad? La mitad de 1, un medio. La mitad de un medio, un cuarto. Y la mitad de un cuarto, un octavo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer en la semana del 4 al 8 de mayo? Sencillo, dijo cierto profesor, ¿verdad? Reproducir este código QR. Ese código QR me va a pasar un video como de unos 14 minutos donde me va a hacer la explicación de la situación anterior y de esta situación en particular. Vamos a hacer alguna lectura rápida porque sigue en la página 54 y resolver algunos ejercicios. Entonces, cuando yo reproduzco el video, me va a tirar los conceptos básicos de la función exponencial. Vean que aquí viene la solución del ejercicio anterior. Entonces yo lo que tengo que hacer es ir viendo el video, leyendo estas hojas, no le vamos a dar mucho detenimiento a algunas partes. Es muy importante recordar que la función exponencial tiene esta forma: f de x igual a la x. La variable ahora está en el exponente. Esa x se llama exponente y esa a se va a llamar base. Muy importante poder identificar la base de una función exponencial porque de acuerdo a esa base va a tener algunas características. Por ejemplo, ya en la página 55, donde retomamos el ejemplo anterior, calculamos la imagen de 12, que era la cantidad en la casilla número 12, perdón, en la posición número 12 correspondía a la casilla 13, que era restándole 1, 2 a la 12, 4096. Por lo tanto, en la casilla 13 deben de ser entregados 4096 granos de trigo. Y si eso yo le sumo todos los granos anteriores, por eso la sumatoria era muy grande. Luego viene aquí un análisis, dice representación tabular. Vamos a ver la representación tabular del problema. Con 0 era 1, con 1 2, con 2 en la posición 2 le daba 4 granos, en la posición 3 8, en la posición 4 16 y en la posición 5 pues le daba 32. ¿Cuánto le va a dar en la posición 6? El doble 32, que es 64, ¿verdad? Porque esta función va doblando la cantidad. Dice, ¿puedo asegurar que la función modelada corresponde a una función creciente en su dominio? Por supuesto que sí, yo puedo decir que es una función creciente. ¿Por qué? Porque primero yo veo aquí el eje o la tabla, los valores de x. Los valores de x van para arriba, por decirlo de alguna forma, van creciendo. Mientras que los valores de la función, que son los valores de abajo, ¿qué van haciendo esos valores? ¿Van para arriba o van para abajo? Van para abajo, ¿verdad? Aquí la primera fila. 0, 1, 2, 3, 4, 5, va creciendo. 1, 2, 4, 8, 16, 32. Va creciendo también. Como las dos relaciones van para arriba, por decirlo de alguna forma, aunque ese tal vez no sea el concepto, yo digo que la función es creciente. La actividad 2 me habla más bien, bueno, eso sería si yo le doy valores negativos a la x, ¿verdad? Recuerden que la primera parte que habíamos representado en el ejercicio anterior empezaba del 1, el punto 1, este otro punto, este punto y el 3,8. Pero las funciones pueden tomar en el valor de las x números negativos. Esos numeritos se me van haciendo más pequeñitos, ¿verdad? Eso es parte del trabajo de esta semana que ustedes tienen que ir analizando, leyéndolo. Y si tienen alguna duda, pues me lo hacen llegar al canal de YouTube el martes en el horario de 7 a 8:30 de la mañana. O por el grupo de Teams, que ya lo habilité. Pero yo creo que nadie tiene Teams en este momento porque no me escribieron el recibido del correo, ¿verdad? En la página 56 viene el análisis de la actividad 2, que la actividad 2 más bien va decreciendo, porque si yo tenía una unidad de chocolate y en el primer nivel me daba la mitad y en el otro la mitad de la mitad y en el otro la mitad de la mitad de la mitad, más bien se me va haciendo más pequeño el material, ¿verdad? Entonces la representación gráfica viene como por acá.
Partía con una unidad de chocolate, luego me daba la mitad de la mitad y la otra mitad de la mitad. Si ustedes pueden ver, el movimiento va decreciendo. Cuando yo veo la tabla, yo puedo decir que la función es decreciente. Igual, lo hago aquí. Tengo otra regla. Tomo el eje X y lo analizo. 1, 2, 3. Esa cantidad va para arriba, va creciendo su valor. Mientras que la segunda cantidad, hagámoslo aquí, es un medio, es un cuarto, es un octavo. Si no lo pueden visualizar con esos números, pues entonces los pasamos. Aquí es 0,50, 0,25, bueno, pongámosle 0,500, 0,250 y 0,125. El valor va para abajo, va decreciendo. Entonces esta función yo diría que es decreciente. Cuando yo tengo la gráfica completa, porque obviamente puedo tener valores negativos en el eje de las X, la gráfica se ve como de esta forma. Una gráfica que va decreciendo en su valor. Ok, varias cositas que queremos ver por acá. Cuando ustedes hacen el análisis, vamos a ir poco a poco. Me interesa este último renglón. Este último renglón me dice algo muy importante. Si la base es mayor a 1, la gráfica de la función es creciente. Muy importante. Y si la base, y sería lo otro, está entre 0 y 1, la gráfica de la función es decreciente. Seguimos leyendo porque esa es información de las características de la función. Recuerden la habilidad, analizar gráfica, tabular y algebraicamente la función exponencial. Por otra parte, vamos a ver, el dominio de la función es R. El ámbito de la función es R+. Muy importante. Yo sé que en alguna parte de este texto lo dice, pero nada como rayar el libro y ponerlo con las palabras de uno. El dominio son los números reales, mientras que el ámbito son los números reales positivos. Esta otra parte en próximas guías de trabajo autónomo las vamos a trabajar, entonces vamos a ver cómo nos va. De momento ocupo que sepan eso, que la función puede ser creciente, la función puede ser decreciente, representa modelos de la vida donde las cosas van aumentando muy rápidamente o van disminuyendo muy rápidamente también. La base se representa con una A, si la base es mayor a 1 es creciente, si la base está entre 0 y 1 es decreciente. El dominio es R y el ámbito es R+. Algo muy importante que también viene por acá es que esta gráfica interseca el eje X. ¿Dónde interseca el eje X? Esta que es decreciente, ¿dónde corta el eje X? En 1. Vamos a ver la gráfica anterior, que era creciente. Vean qué importante trabajar la unidad didáctica. Vean qué importante, ¿dónde me corta el eje X? En 1. No importa si es creciente o decreciente, corta el eje X en 0,1. Y vamos a analizar otra característica de la función exponencial porque tenemos que leer hasta la página 58. Es muy importante. Ya vimos que la función creciente es cuando la base es mayor a 1. Y yo escribo A mayor a 1. Cuando eso pasa, la función es creciente. Pero si la base está entre 0 y 1, la función es decreciente. Ahora, ¿dónde cortan el eje X? Cortan el eje X en 1,0. Muy importante. 0,1. 0 de X, 1 de Y. Sí, se me fue. 0, 1 de Y. ¿Dónde corta el eje X cuando es creciente? En 0,1. 0 de X, 1 de Y. ¿Dónde corta el eje Y cuando es decreciente? En 0 de X, 1 de Y. No importa si es creciente o decreciente, cortan en el mismo punto. Estas gráficas tienen la particularidad de que no cortan el eje X. ¿Qué significa que no cortan el eje X? Que son asintóticas. Por ejemplo, si yo veo esta función, ella se va a acercar mucho al eje X por la izquierda. Mientras que esta otra función se va a acercar mucho al eje X, pero por la
derecha. Estas funciones no cortan el eje X, se acercan, toman valores muy cercanos a 0, pero no llegan a ser 0, o sea, no lo cortan el eje X. Esta es asintótica por la izquierda, mientras que esta es asintótica por la derecha. La decreciente es asintótica por la derecha y la creciente es asintótica por la izquierda. Después de eso tenemos que seguir leyendo hasta la página 59, que ese es el trabajo que hacemos del 4 al 8 de mayo, y realizar esta práctica, la página 59. Yo les ayudo por ahí con 2 ejercicios. Voy con el primero. La base es ese numerito que está debajo del exponente, que en ese caso es 2. Monotonía. La monotonía tiene 2 respuestas. Puede ser creciente y le coloco una C, o puede ser decreciente y le pongo una D de decreciente, ¿verdad? Como la base es mayor a 1, habíamos dicho que cuando era mayor a 1 la función era creciente, entonces coloco una C decreciente. Intersección con el eje Y, siempre van a cortar el eje Y, ¿en cuál punto? 0,1. ¿Y cuál es el dominio? Quedamos que el dominio son todos los números reales y el ámbito son todos los números reales positivos. El segundo ejercicio, la base es un medio, aquí un medio. Pero ¿cómo me doy cuenta si la base es creciente o decreciente? Muy fácil, meto un medio en la calculadora y en la calculadora pues me va a decir que un medio es 0,5. 0,5 está entre 0 y 1, entonces la monotonía de la función es decreciente. ¿Dónde corta el eje Y? En 0,1. ¿Cuál es el dominio? R. ¿Cuál es el ámbito? R+. ¿Qué tengo que hacer? Seguir resolviendo estos 4 ejercicios que me quedan por ahí. Recuerden habilitar el Teams, es una aplicación, la descargan en la cuenta Microsoft. La mayoría de ustedes tienen correo electrónico porque yo me tomé la libertad de hacer el grupo. Hay como 4 estudiantes que no tienen correo electrónico oficial del MEP. Seguimos las dudas por acá, por el canal de YouTube, los martes de 7 de la mañana a 8:20 de la mañana. Lo que está en la página 60 lo vendremos a hacer en las próximas guías de trabajo autónomo, igual que las demás. De momento tenemos que repasar hasta la página 59 y sin más por el momento nos vemos hasta la próxima guía y el próximo video. Se cuidan.